Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes, todos los que me estén mirando en esta transmisión. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí en este lugar, está un poco llovido, pero esperemos que no tengamos problemas con el internet, que ha estado batallando bastante hoy en este día, pero traigo un tema muy interesante, es un tema muy debatido, es el tema del diezmo. Sigo mirando en las redes sociales que hay mucha controversia con el diezmo. Y también lo que me llama la atención de que hay bastantes movimientos en el ámbito cristiano. Bastantes. Unos pentecosteses, otros pentecostales, otros bautistas, otros católicos, otros testigos de Jehová, otros mormones, otros de verdad, asambleas, otros que, metodistas y que nazarenos y bueno, tanta denominación, y todos dicen que están los testigos de Jehová, todos dicen que ellos tienen la verdad, ¿no? Y luego se contradicen los unos a los otros, todos. Pero ¿sabe qué? En una cosa que no se contradicen es en el tema de los diezmos. Me llama la atención eso. Y fíjese que yo creo que ahí es donde debían de sentarse a analizar bien esa teología de los diezmos. ¿Por qué? Porque está afectando a mucha gente en el mundo. Yo he mirado que muchos se han ido de las iglesias por causa de que dicen, no, pues es que quieren puro dinero, es puro negocios, puros, ¿verdad?, vividores, puros ladrones y todo eso, ¿verdad? Y se van de la iglesia, ¿verdad? Me encontré a una señora que le di ride una vez allá en un lugar, ¿verdad? Estaba pidiendo ride en la calle y ahora como con mi corazón, ¿verdad? Limpio de cristiano, le di ride, le dije, súbase, yo le voy a llevar. Y ya cuando estaba en el carro me dice, le digo, ¿a dónde va, oiga? Me dice, pues a donde tú quieras, mijo. Dice, yo ando buscando trabajo, tengo 3 niños que mantener. O sea que se me ofreció a mí la señora, ¿verdad? Pero pues oiga, no le resultó porque oiga, se topó con un cristiano. Y le empecé a hablar de la palabra de Dios, le empecé a hablar de la Biblia y empezó a llorar inmediatamente. Y le dije, ¿por qué llora? Dice, es que yo era cristiana antes, dice, pero yo iba a la iglesia y fíjese que me gustaba. Pero la cosa es de que después de algunos meses de estar ahí en la iglesia, los pastores de allí, los ancianos, me llamaron para dentro de un cuarto y me empezaron a hacer preguntas, un cuestionario, y entre esas preguntas era cuánto dinero ganaba yo, ¿verdad? Ya les dije cuánto dinero ganaba yo y ya me dijeron que de ese dinero yo tenía que darles el 10% de todo lo que yo ganaba, cada semana. Que ese era el requisito en esa iglesia porque así la Biblia lo enseñaba, ¿verdad? Y dice yo, oiga, pues yo, madre soltera, con 3 hijos, apenas ganaba lo suficiente para mantenerlos, la comida y luego los pagos de los recibos y todo, dice, y no, pues no me alcanzó y pues no les digo diezmos, no pude. Dice, pero noté de que después de eso me empezaron a mirar bien raro ahí en la iglesia. Y al último opté por mejor irme, pues dije, pues mejor me voy a ir y por eso ando haciendo esto ahora para mantener a mis hijos. Le digo, no, pues es que sabe que lo que está haciendo no es lo correcto. Usted tiene que buscar al Señor, tiene que leer la Biblia, tiene que aprender a orar, tiene que frecuentar gente de Dios, ¿verdad? Que le ayuden a crecer espiritualmente. Hay células de estudios bíblicos donde quiera. Dice, no, pero todos buscan lo mismo, buscan puro beneficio. Y fíjese que por eso quiero hablar de este tema del diezmo, fíjese. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Los diezmos serán bíblicos? ¿La iglesia está obligada a diezmar? Todas estas preguntas se van a estar aclarando en esta transmisión. Así que yo te invito, por favor, que te quedes hasta el final y viaja conmigo de la mano para entender estas preguntas. Es un tema muy profundo y nos vamos a ir hasta la mera raíz de esta teología, hasta el mero Viejo Testamento. Vamos a empezar con Caín y Abel. Fueron los primeros que dieron una ofrenda, y la ofrenda que dio Caín, ¿verdad?, fue de lo que labraba, ¿verdad?, de la labor, ¿verdad?, no le agradó a Dios. Pero la ofrenda que dio Abel
sí le agradó a Dios porque era un corderito y era de los mejores. Entonces, pues yo creo que Caín estaba actuando sincero, con sincero corazón, ¿verdad? Pero según él, se dice que Caín es un símbolo de la religión en esta era, que le quieren dar a Dios los sacrificios conforme lo que ellos quieren y no conforme lo que Dios quiere. Entonces, mire, ahí está la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? Dios le agradó la de Abel, pero no le agradó la de Caín. Tanto que, si quiere, lea usted en su tiempo libre Génesis capítulo 4, versículo 1, 5. Ahora vamos a seguir con la siguiente ofrenda. Abraham peleó con sus criados, ¿verdad? En Génesis capítulo 14, ¿verdad? Y ganó la batalla, les ganó a 5 reyes. Les ganó a 5 reyes, fíjese. Y fíjese que a esos reyes los venció Abraham, ¿verdad? Entonces de allí se le apareció Melquisedec. Y está registrado ahí que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos. Pero en Hebreos capítulo 8 allí está bien claro que le dio los botín, el diezmo del botín, no el 10% de todo lo que tenía Abraham. Por cierto, de que allí es el único lugar en la Biblia donde está registrado que Abraham diezmó. Después ya no diezmó Abraham. ¿Por qué diezmó Abraham? No miramos allí en la Biblia que Dios le dijo que diezmara, ¿verdad? No, de ninguna manera. Dios le dijo que diezmara. Dios le dijo bien claramente que fue la guerra y Dios le ayudó, ¿verdad? Pero no, Dios no le dijo y diezma, ¿verdad? Vamos a mirar también a Jacob, el capítulo 28, 22 de Jacob. Dios le promete a Dios que iba a diezmar, pero tampoco Dios le exigió a Jacob que lo hiciera. Jacob, como diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a diezmar si tú me ayudas, y si no me ayudas, no. Como que Jacob estaba siguiendo la enseñanza de Abraham. Pero vámonos al trasfondo. ¿Por qué Abraham diezmó el 10%? ¿Por qué? Porque Abraham estaba siguiendo las enseñanzas de sus antepasados. Su papá, su mamá, sus abuelos servían a dioses ajenos. Y una de las formas que les servían era dándoles el 10% de todo lo que tenían. Porque decían ellos, miren, nuestras manos tienen 10 dedos. Si damos el 10%, entonces si damos el 10%, estamos dando todo lo que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Entonces sabe de que por eso Abraham diezmó, pero no porque Dios le dijo. Muchos conectan, ¿verdad? Eso del capítulo 14 de 20 de Génesis con Abraham, que es mandamiento espiritual, ¿verdad? Pero si así fuera, entonces ¿por qué no existe ahorita pues la circuncisión entre nosotros? Porque en el capítulo 17 Abraham circuncidó a todos sus criados. Él mismo, ¿verdad? Su familia también, a los niños también. Así que tenemos que cubrir bien esta teología de los diezmos en esta tarde. Levíticos capítulo 27, 30 al 34. Le voy a pedir a mis lectores que me lean, ¿verdad? Levíticos 27, 30 al 32. Y vamos a mirar ahí 3 cosas. Que Dios le dijo a Moisés. 2. Que el diezmo no era de dinero. 3. Que el diezmo era un mandato dirigido a Israel y no a la iglesia de Cristo. A ver, mis lectores, Levíticos 27, 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán consagradas, que no podrán
ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Así que aquí estamos mirando el versículo 30, dice, el diezmo de la tierra, ¿verdad? Así de la simiente de ¿qué? De la tierra, como del fruto de los árboles. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por él. Todo diezmo de vacas o de ovejas o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. En otras palabras, aquí se está refiriendo a el grano, como que por ejemplo yo pienso que es maíz, frijol, ¿verdad? Verdura, no sé. Aquí está bien claro, que el diezmo aquí no implicaba efectivo, dinero, como muchos lo hacen en el día de hoy. Ahora vamos a mirar en Números capítulo 18, 21 al 26. Aquí el diezmo, aquí nos dice que está bien claramente que está dirigido a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque a la tribu de Leví Dios no le permitía tener propiedades. Números 18, 21 al 26. ¿Qué dice allí? Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado sobre el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Así que aquí la responsabilidad para diezmar era de los hijos de Israel, los israelitas, los judíos, no la iglesia, ¿verdad? Iba esa responsabilidad de pagar los diezmos, ¿verdad? A la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví era la única tribu que tenía el privilegio de ser sacerdotal. No podía ser sacerdote una persona si no pertenecía a esa tribu, si no llevaba ese linaje de sangre de la tribu de Leví. Así que Dios les dijo, ¿sabes qué? Todos los israelitas tienen que darle los diezmos a ellos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Porque a ellos no les voy a permitir que tengan propiedades, que tengan posesiones. Entonces, aquí está lo que dice en Números capítulo 18, 21 al 26, pero me llama mucho la atención lo que dice aquí en el versículo 26. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Así que, en otras palabras, el 10% del 10%, ¿verdad? Así es como trabajaban ellos, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, era dirigido este mandato, este edicto, a los israelitas hacia la tribu de Leví, ¿verdad? Ahora vamos a mirar aquí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28, y luego Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. 14, 28, Deuteronomio 14, 28. ¿Qué dice allí el lector? Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra de tus manos que hicieres. ¿Te fijas? Aquí versículo 28, aquí nos dice que los diezmos no iban a ser 2 veces por semana o 3 veces por semana. Aquí dice que al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades.
y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así que estamos mirando este diezmo, que es cada 3 años, ¿verdad? Miramos de que hay iglesias que piden el diezmo cada año, ¿verdad? Pero aquí especifica que es cada 3 años. Aunque sí hay un lugar en la Biblia que sí se pedía diezmo anual, era para sostener a los sacerdotes levitas que estaban ya jubilados, que estaban ancianos ya, ¿verdad? Pero cada año. Entonces, pero el oficial era cada 3 años. ¿Por qué? Porque había muchas viudas que se quedaban viudas cuando en la guerra mataban al esposo, y también había huérfanos. Antes había muchas guerras, antes no había la ONU, antes no había NATO. Antes, cada quien, ¿verdad? Cada nación, la más fuerte, dominaba a la más débil. Así que seguido habían guerras, seguido se mataban. Se dice que el índice de edad en el que vivían los hombres en ese tiempo, lo más que podían vivir eran 30 años. ¿Por qué? Porque los mataban en la guerra. O a veces 40 años. ¿Por qué? Porque antes no había cura para muchas enfermedades, ¿eh? Antes, ¿verdad? Los que les pegaba tuberculosis, pues ahí quedaban, se les hacían los pulmones. O antes la diabetes, ¿verdad? No había cura para esas, la viruela, el sarampión, ¿verdad? Se curaban con hierbas medicinales, pero pues nada más como el 10% lo hacían y los demás no. Así que se decían que lo más que vivía el hombre en ese tiempo a veces eran de 30 a 40 años. Así que sobraban los huérfanos, sobraban las viudas también. Y por eso también, ¿verdad?, fueron destinados los diezmos para ellos, para que se les atendiera, ¿verdad?, en sus necesidades, y a los extranjeros, por supuesto, ¿verdad? Dios se preocupa por los extranjeros, ¿verdad? Fíjese que lo curioso, hablando de las viudas, que en el capítulo 5 de 1 Timoteo, ahí el apóstol Pablo le da instrucción a los corintios, a todos los de allí, que los que tengan viudas, que ellos las mantengan, porque el que no mira por su propia casa es peor que un incrédulo. Y luego en Santiago capítulo 1, también hablando de los huérfanos, dice, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es Padre es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Así que estaba hablando a los familiares también, en otras palabras, la iglesia, ¿verdad?, no es responsable de mantener a las viudas y a los huérfanos ahorita. Sin embargo, muchos lo hacen, que está bien. Bueno, si Dios les puso en el corazón, adelante. Pero estamos hablando de los diezmos. Los diezmos, ¿verdad?, eran destinados para eso. En ese tiempo, miren el capítulo 26, versículo 12 de Deuteronomio. Miren lo que dice aquí. Aquí dice algo bien claro. 26:12. Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Se fija, aquí dice bien claro que el diezmo, ¿verdad?, va a ser para las viudas, ¿verdad?, y para el extranjero, ¿verdad? Y entonces, mire, pero especifica bien claro que es frutos, granos, no era efectivo. La palabra de Dios es bien clara, pero ahora no, ahora quieren efectivo. Por eso miramos tanto pastor acorbatado, panzón, nalgón, hasta con colesterol ya, por tanto que comen. ¿Por qué? Porque hasta están hinchaditos de tanto también que les va en la vida, ¿verdad? Y con teléfonos de primera clase y los miembros, ¿verdad?
pues ni modo, ¿sabe qué? A lo mejor se van a enojar algunos conmigo, ¿verdad? Dios nos da a nosotros. Mire, yo no he cobrado casi, yo no cobro, yo no cobro nada. Yo recibo ofrendas voluntarias, ¿verdad? Pero fíjese que a mí no me falta nada, gracias a Dios. Dios me provee. A mí sí se me cumple la palabra que está en Efesios capítulo 3, versículo 19, dice, y Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que mire, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, hay que esperar en Dios. Él no nos va a abandonar. Yo les hablo a ustedes, pastores, los que cobran diezmo. Aprendan a confiar en Dios y aprendan a esperar en Dios. Si Dios los llamó, Dios los va a sostener. Dios mantuvo a Elías allá en un arroyo seco y le traía comida por medio de los cuervos. Y luego después lo mantuvo, también lo sostuvo una viuda bien pobre, de las más pobres, en Sarepta. También, mire, cuando Dios llama, Él provee. Si usted está pasando hambre, quizá Dios no lo llamó. Quizá usted mismo se llamó. Perdóneme que se lo diga, pero los diezmos no eran de dinero, en efectivo. Y los diezmos no eran cada domingo, ni cada miércoles, ni cada viernes, ni cada sábado. Los diezmos eran cada año o cada 3 años. ¿Ve? Entonces, y era grano. Vamos a leer 2 de Crónicas 31, 5 al 10. ¿Qué dice allí? 2 de Crónicas 31, ¿verdad? 5 al 10. ¿Qué dice allí, muchachos? Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los pusieron por montones. En el mes 3 comenzaron a formar aquellos montones, y en el mes 7 acabaron. Y Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta gran provisión. ¿Qué estamos mirando aquí? Que sí, Dios nos bendice. Y Dios usa a la gente para bendecirnos. ¿Verdad? Aquí estoy mirando, digo, que Dios usa a la gente que está agradecida de corazón. Que entienden de dónde los sacó Dios. Y de qué los salvó. De la muerte y del infierno. ¿Verdad? Entonces, sí, es muy importante que la gente aprenda a despojarse, que no sean avaros, que no practiquen la avaricia, no porque no es bíblico el diezmo, ¿verdad? Eso quiere decir de que ya no van a proveer. En las iglesias se gasta por todo. A veces están rentando el local, a veces están pagando el edificio, a veces hay recibos del agua, de luz, ¿verdad? A veces viene mucha gente necesitada que no tienen qué comer, se les da su despensa, ¿verdad? De algún lugar la iglesia tiene que estirar, ¿verdad? Agarrar algo para repartir. Así que sí es importante que la gente se despoje de sí, pero no dice, como dicen en 2 Corintios capítulo 6 dice 7, 6 dice 9, 6 dice que no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, este fue el resultado de esta gente, ¿verdad? Y fíjese que me llama mucho la atención a mí, en el libro de Nehemías, que habían muchos que cuando
llegaron allá de nuevo a reconstruir las murallas de Jerusalén, Jeremías, con tanta batalla, con tanto obstáculo y guerra, lograron construir las batallas, las murallas con las puertas y todo, ¿no? Pero viene la necesidad económica y muchos empezaron a aprovechar, empezaron a prestar dinero a los pobres allí, ¿verdad? Y después querían, como no tenían con qué pagar, les querían quitar los hijos, ¿verdad? Lea bien el libro de Nehemías. Pero entonces viene Nehemías y les dice, ¿saben qué? Lo que ustedes están haciendo está mal. Tenemos que agarrar el toro de los cuernos. Tenemos que pagar los diezmos, ¿verdad? Y por medio de los diezmos, ¿verdad?, se va a solucionar el problema, ¿verdad? En Nehemías 10:38, ¿qué dice ahí, muchachos? Y luego de Nehemías 12:44, ¿qué dice ahí, muchachos? Y luego Nehemías 13:12. Nehemías 10:38. ¿Y qué estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro? Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los vasos del santuario. Así, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. En otras palabras, todo ese beneficio venía para los sacerdotes y para todos los que estaban en servicio del templo, ¿verdad? Pero era grano, era comida, como quien dice. Ahora, 12:44. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Se fija, estaban sirviendo con alegría los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué? Porque no les faltaba nada de comer. Hay un dicho, panza llena, corazón contento, ¿verdad? Bueno, pues los israelitas estaban cumpliendo con su deber, pagar los diezmos, y el hambre se convirtió en abundancia, ¿verdad? 13:12, dice aquí en el versículo 12, dice. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite de los almacenes. Todo Judá, se fija, todo Judá. Aquí no dice Estados Unidos, México, ni Cuba, ni nada, no. Todo Judá, está hablando a los israelitas. A los israelitas. Ahora vamos a hablar qué es lo que se enseña en esta era contemporánea acerca de los diezmos. Yo una vez fui a una campaña, fíjese, casi me basqueaba yo allí. El predicador, sí es cierto, sí habló muy bonito, sí. Pero entonces, cuando ya llegó la hora de que iba a terminar ya, que ya se iba a ir, ya viene el pastor de la iglesia y lo dice, bueno, ¿les gustó cómo predicó el hermano? Sí. Bueno, pues ya los bendijo él, ahora ustedes bendíganlo a ustedes. Vamos a levantar las ofrendas. Así que levantaron las ofrendas y todos dimos con alegría, ¿no? Entonces después dice, vamos ahora a levantar los diezmos, ¿verdad? Y también mandaron la canasta, los diezmos. Después dice, ahora vamos a levantar un sacrificio de ofrenda, pero le vamos a dar el lugar al predicador, que él oficie esta petición de la última ofrenda, pero va a ser sacrificio de ofrenda. Y le dieron el micrófono al predicador. Y luego ya dice el predicador, dice, miren, pónganse de pie y quiero que todos los que están parados allí, éramos como 500 yo creo, mire al que está a su lado por favor y asegúrese de que saca dinero para que echen la canasta, ¿verdad? Voy a mandar 3 canastas. La primera va a ser de $5 para los que van a dar $5. La otra va a ser para los que van a dar $50. Y la otra va a ser para los que den $100.
A ver, levante la mano, ¿quién va a dar $100? Y no, pues oigan, sí, yo dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me van a mirar aquí los que están a mi lado, verdad? Pues mire, levantaron un dineral ese día que no se imagina, oiga. ¿Sí? Y ay, no, hombre, pues ya tenían la canasta allí llena de dinero. Y ya cuando se terminó, ¿verdad? Entonces ya dice el pastor, qué bueno que dieron dinero aquí a la iglesia y al predicador. De ahora, mire, le voy a pedir que lleve a su esposa a comer al restaurante. Oiga, ¿pero con qué? Pues ya no había dinero. ¿Sabe de que hay doctrinas muy extrañas? Muchos conectan el diezmo con esta era. Se basan en Malaquías 3, 9 al 14. Pero mira, vamos a Malaquías 3, 9. Y vamos a mirar aquí, que aquí no le está hablando a la iglesia en particular. Aquí le está hablando a Israel. Le está hablando a Israel. Y Malaquías 3, 9. Dice, malditos sois por maldición, porque vosotros la nación, se fija aquí dice nación, no naciones, ¿verdad? Dice, porque vosotros la nación, ¿a quién te está hablando ahí, muchachos? A los israelitas. Porque vosotros la nación, toda me habéis robado. Pero mire, si usted lee cuidadosamente el libro de Malaquías, desde el capítulo 1, la Biblia empieza a pelar con los sacerdotes, de que no estaban haciendo su trabajo. Por cierto, de que yo leí una historia que dicen que los sacerdotes se habían desatendido tanto del templo por falta de dinero, por falta de comida, ¿verdad? Por falta de comida primero. Porque todo lo que sacrificaban, la comida se la comían los sacerdotes también, Así que, pero no había nada. Y que una vez un sacerdote, ¿verdad?, que el que estaba a cargo del templo, se le olvidó cerrar la puerta y en la mañana siguiente encontraron un tlacuache adentro. Así que, y Dios los regaña. Lea cuidadosamente el capítulo 1 de Malaquías. Y lea cuidadosamente el capítulo 2 de Malaquías. También regaña a los que se estaban divorciando. Allí dice claramente que el divorcio es abominación para Dios. Y aquí regaña a los que no diezmaban. ¿Por qué? Porque por causa de que no diezmaban, los sacerdotes estaban bien pobres y no estaban haciendo su trabajo como debía de ser. ¿Verdad? Es que sí es necesario de que la iglesia se despoje, pero debe de ser con alegría de corazón. Por eso yo le animo que abra los ojos, que estudie la palabra, que entienda cuál es su responsabilidad. Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a que le den. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a darse. Ahorita le voy a dar unos versículos, bien clave, pero vamos a leer el versículo 10. Traer todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Sí. No a la bolsa del pastor. ¿Sí? Ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, ¿verdad? Dice, si hacen eso, ¿verdad? Yo los voy a bendecir en todo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice bien claramente, no voy a hacer lo que dije en el capítulo 28 de Deuteronomio, del 38 al 40, que se iban hasta morir de hambre y algunos hasta se iban a comer a sus propios hijos de tanta hambre que tenían. Si empiezan a diezmar, yo voy a derramar sobre ustedes bendición. Versículo 11, y reprenderé también por vosotros al devorador, en otras palabras al chapulín. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril para nada, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. ¿Por qué? Porque diezmaban. Pero como le digo, aquí esta apelación era dirigida a la nación de Israel, no a la iglesia de Jesucristo. En este tiempo,
estaban ellos en la era de la ley. Ahora nosotros no estamos en la era de la ley. Ahora estamos en la era del nuevo pacto del Espíritu, en el nuevo pacto de la gracia. Ahorita todo es nuevo. La Biblia habla de Nuevo Testamento, pero también habla de Viejo Testamento. La Biblia habla de corazón nuevo, ¿verdad? La Biblia habla de todo nuevo, nueva esperanza, nuevas promesas, nuevos ministerios, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar aquí en el Nuevo Testamento que nos vamos a dar cuenta qué es lo que dice la Biblia acerca del diezmo. Y le voy a enseñar de que ni el apóstol Pablo ni Jesucristo anduvieron pidiendo diezmos. ¿Y sabe qué? Yo le voy a retar a ustedes. Busquen un versículo en el Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo andaba levantando diezmos. O donde el apóstol Pablo andaba levantando diezmos. No, al contrario. En algunos lugares él decía, yo se supone que tengo el privilegio de gozar de eso, pero no lo hago para evitar la ocasión de los que la desean. Porque había muchos que se aprovechaban de eso, ¿verdad? Vamos a mirar a ver qué lugar tiene en el Nuevo Testamento el diezmo. Efesios 2, 14 al 15. Aquí nos indica que el fin de la ley es Cristo. Y luego Hebreos 8, 6. Y luego Romanos 12, 1 al 2. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Así es, dice, haciendo así la paz. Así que el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿verdad? Y Romanos 10, 14 también aquí dice que el fin de la ley es Cristo. Y Hebreos 8, 6, díganme qué dice allí en Hebreos 8, 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él es mediador de un mejor testamento que ha sido establecido sobre mejores promesas. Fíjese, aquí dice que son mejores ministerios y mejores promesas. Fíjese, es algo muy interesante que debemos entender en la era del nuevo pacto. Estamos en la era de la gracia, ¿verdad? Dice, porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y Romanos 12, 1 al 2 dice, yo ruego por las misericordias de Dios y por de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Ese sacrificio que Dios quiere de nosotros, nuestros miembros, nuestro egoísmo, nuestro odio, nuestra envidia, nuestro rencor, nuestra avaricia, nuestras lujurias, nuestras ideas terrenales, ¿verdad? Entregárselas al Señor. Eso es lo que Dios le agrada de nosotros. Él quiere frutos de justicia. Me recuerdo que una vez nuestro Señor Jesucristo miró a una vid y como no tenía fruto, dice, ¿sabes qué? Dice, la maldijo y ya nunca dio fruto, dice. Pues mire, yo no quiero ser de esos que no dé fruto, porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que dependemos de Cristo Jesús. Juan 15, versículo 1, dice, el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque fuera de mí, versículo 5, nada podéis hacer. De la única forma que vamos a dar fruto es estando a los pies de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, 31 a 32. ¿Qué dice allí, muchachos? Hechos capítulo 4, 31 a 32.
Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que aquí no se trata del diezmo, aquí se trata de todo yo. Ya no es mío lo que yo tengo, es de Dios, y Dios hace lo que Él quiere con eso. Si Dios nos bendice a nosotros es porque Él quiere que nosotros bendigamos a otros también, que nos ponga alguien para que lo bendigamos también a esa persona, ¿verdad? Dios no le gusta la avaricia. Por cierto, de que la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 versículo 5, ahí especifica que la avaricia es un ídolo, es idolatría. Ahora vamos a mirar el sistema que Dios quiere aquí en el Nuevo Testamento para su iglesia. 2 Corintios 9, 6 al 13. ¿Qué dice allí, muchachos? Aquí, este es el sistema nuevo de Dios en el Nuevo Testamento que Dios quiere que usemos para honrarlo. 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno de como propuso, dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Así que todo lo que alguien da no debería de ser dado tronando los dientes, ¿verdad? Pero sí, como le digo, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos pidiéndole a la iglesia. Hay mucha gente que no entiende. Hay mucha gente que lo agarra por otro lado. Y dicen que es puro negocio en la iglesia y que los pastores están ricos. Y pues sí es cierto, hay muchos que sí tienen hasta avión. ¿Por qué? Porque esos donde quiera que van, cada 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces por semana, piden diezmo, ¿verdad? Y pues ya miramos que el diezmo en ese tiempo era cada año, cada 3 años, ¿no? ¿Sí? Pero ahora el diezmo de nosotros, Filipenses 4, 14 al 19, ¿qué dice allí? Filipenses capítulo 4, 14 al 19 dice. Sin embargo, bien hicisteis al comunicar conmigo en mi aflicción, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo en el asunto de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis lo necesario una y otra vez. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y al Dios y Padre nuestro sea gloria por siempre jamás. Amén. Así que mire, Dios nos da para que demos, ¿verdad? No para que tengamos un terreno aquí, un terreno allá, una casa aquí, una casa allá, gastar millones en la casa, ¿verdad? Y enfocarnos en nosotros mismos, estamos, ¿verdad? Sirviéndonos nosotros mismos, ¿verdad? En otras palabras, el diezmo es vigente hoy, sí o no. Pues mire, alguien dijo, no, pues nuestro Señor Jesucristo sí menciona los diezmos en el capítulo 23 de Mateo. Alguien léame el capítulo 23 de Mateo. ¿Qué dice allí? Allí sí menciona dice allí, dice. Hay de vosotros escribas y
fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Se fija, cuando menciona el diezmo, dice, esto era. Es con el verbo pasado, ¿verdad? No dice, esto es necesario hacer, ¿verdad? No, dice, era. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, cuando empezó la era de la gracia, ahí empezó todo nuevo, ¿verdad? Entonces, ahora es otro el asunto, ¿eh? Mire, ¿de qué se trata pues hoy? En 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En ese tiempo los diezmos eran dedicados ¿a qué? Al templo, ¿no? A la iglesia. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿eh? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. ¿Se fija que aquí no dice que glorifiquemos a Dios con los diezmos? No, dice que nos entreguemos nosotros, que le echemos ganas. Como dijo Filipenses capítulo 2:14, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, yo estoy convencido que si Dios le llamó a usted al ministerio, Dios le va a proveer, ¿verdad? Dios le va a proveer. Aprenda a confiar en Dios. Y sigo escuchando gente que dice, vamos a llenar la iglesia, vamos a ganar almas, pero yo no sé de dónde, yo no sé qué tipo de Biblia leen o qué tipo de interpretación leen, porque va a sus iglesias y no son almas las que ganaron creyentes, y las iglesias están llenas de creyentes, pero no todos los discípulos son creyentes. No todos los creyentes son discípulos, perdón, lo dije al revés. No todos los creyentes son discípulos, pero todos los discípulos son creyentes. Una cosa es creer. Un discípulo sigue a Cristo Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la hallará. Porque ¿qué se gana el hombre con ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay infinidad de cristianos que alaban a Dios y aman a Dios porque les va bien, porque tienen la panza llena, porque no les pasa nada. Pero nada más les pasa algo malo, ¿verdad? Y lloran como si se fuera a acabar el mundo. Pues ¿sabe qué? Debe de ser al revés. Dios nos moldea por medio de las pruebas y aflicciones a veces. A veces debemos de darle gracias a Dios porque estamos pasando por eso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no hay ninguna tentación que no sea humana, dice, porque poderoso es Dios, fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y si lo hace, Él mismo nos ayudará a buscar la salida. Así que no le diga no al sufrir, el sufrir es bueno. El sufrir nos hace mirar cosas que no mirábamos por causa de nuestro egoísmo, por causa de la avaricia, por causa de las ideas terrenales, la humanidad que tenemos.
Hebreos capítulo 5, versículo 5 dice, y que Jesucristo, por sufrir, aprendió a obedecer. Créamelo, que nosotros por medio del sufrir aprendemos a obedecer a Dios. El hombre que tiene fe es una persona que va hacia donde sus ojos le dicen no. No. Allá vas a sufrir. Allá no te va a ir bien. No, mire, hay que permitir ir a donde Dios nos guíe. Pase lo que pase. Él nos va a sostener, Él nos va a guiar. Y hay que estar en el lugar correcto con Dios, ¿verdad? Así que, ¿cuál es mi punto de vista, pues, de los diezmos? ¿Son bíblicos o no? Bueno, mire, como estamos en la era de la gracia, si usted va a una iglesia donde le piden diezmos y usted siente en su corazón diezmar, hágalo. Dios no lo va a juzgar por eso. Lo malo es cuando le ponen presión o que le dicen que si no diezma es maldito. No, la Biblia dice bien claramente en Efesios capítulo 1, dice que somos bendecidos. Dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que no, somos, y luego en 1 Pedro dice que somos herederos de bendición. ¿Cómo que vamos a ser malditos? No, no se deje llevar por esa doctrina no es bíblica. Esa doctrina viene desde el infierno. Así que mire, la Biblia habla bien claro en Romanos capítulo 14, dice que cada quien esté seguro de lo que cree. Si usted de verdad cree en los diezmos, pues hágalo, pero si no cree, pues no lo haga. Dios no lo va a maldecir tampoco, ¿sí? Pero sí hay que ofrendar. A Dios le encanta la ofrenda de amor. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿sí? Donde Dios le guía a usted a ayudar, allí ayude. Mire, a mí en algunas veces, ¿verdad? He tratado de ayudar a pastores, que están pasando por una lumbre, un problema serio. Y ya a veces traigo el billete de 500, ya estoy a punto de dárselos. Mire, y escucho algo que me dice a mí, no se lo des. Yo estoy tratando con él. ¿Y sabe qué? No se lo doy. Y me siento mal. Digo, ¿cómo? Pues es mi hermano en Cristo, yo debería ayudarlo, ¿verdad? Pero mire, ¿sabe qué? A veces Dios está tratando con ciertas personas. Y hay que dejarlo que trate con ellos. Él sabe lo que está haciendo. Así que no hay que ser avaro. Pero hay que dar cuando Dios le diga que dé. ¿Verdad? Dios les bendiga. Espero que hayan entendido este tema, ¿verdad? Si hay preguntas, ahí está mi inbox. Escríbame. Yo le respondo. Dios les bendiga.